Ya lo tienes. Sí, gracias. Ya. Bueno, hemos tenido en realidad el placer de escuchar estas dos cosas entre la información de la actual encuesta y la charla que da el marco teórico para este acuerdo. Es muy importante porque hoy día tenemos 328 personas que están acompañando este webinar, que me puedo equivocar, pero ha sido uno de los que ha llamado más la atención dentro de Slaoti. El acuerdo de Medellín ya tenía más de un 90 y tantos por ciento de aceptación, y hoy día eso está totalmente ratificado con los que votaron a favor, y creo que además con la asistencia importantísima que hoy día tenemos a este webinar. Eh, Estefanía ha dicho que no quisiéramos ver más niños que tengan secuelas anatómicas o secuelas funcionales, porque no hemos sido capaces de hacer una pesquisa oportuna, algunos dicen precoz, otros dicen temprana, pero que sea meritoria para que nosotros podamos hacer un tratamiento no cruento, no quirúrgico, y solamente con un tratamiento conservador como el arnés de Pavlik, llegar a tener caderas normales o muy cercanas a lo normales o con muy pocas posibilidades de deteriorarse. Hay alguien en la audiencia que pregunta que si debemos considerar un diagnóstico tardío solo cuando el paciente llega a tener cirugía, o diagnóstico tardío cuando el tratamiento con el arnés de Pavlik baja la efectividad. Estefanía, ¿tú quieres contestar eso, por favor? Sí, claro. El diagnóstico tardío me parece que es un diagnóstico en el cual nosotros sabemos que no vamos a tener gran éxito con nuestros tratamientos. O sea, hoy en día poner un arnés de Pavlik a los 7 meses, sabemos que no vamos a lograr una cadera concéntrica y cubierta probablemente al año. Por lo tanto, la cirugía abierta no es que sea el diagnóstico tardío. El diagnóstico tardío es un diagnóstico que se hace después de los 6 meses, Ok. cuando ya perdí el potencial de remodelación de la cadera. Y pareciera que según todo lo que se publica actualmente, ya el diagnóstico es tardío si dejamos de aprovechar el potencial de desarrollo del acetábulo en los primeros meses de la vida. A los 6 meses nosotros seguimos considerando que es bueno, pero la verdad es que la eficacia de nuestros tratamientos, la Estefanía lo dijo, son muchísimo mejores en las primeras etapas de la vida. Hay un comentario de la doctora María Elena Carrera que dice, discúlpame un poquito ahí, que dice que nuestros gobiernos deben entender que con esta patología y otras, lo importante del diagnóstico y tratamiento precoz, y que es mucho más barato, entre comillas, en el costo económico, pero fundamentalmente el costo físico también. Yo creo que ella también quiere decir, María Elena, el costo de las personas. Nuestra sociedad, que es muy cruel, a los niños les hace bullying por tener una discapacidad como la cojera, como la disfunción de la marcha, ¿no es cierto? Y ello implica muchísimas cosas, todos sabemos, la familia se afecta, probablemente su situación laboral no va a ser la misma posteriormente, y entonces vamos sumando y sumando. Hoy día yo pienso que todos deberíamos, nuestras sociedades científicas, la de pediatría, los Oritel, las sociedades de ortopedia, todos deberíamos considerar no solo lo profesional, no solo este estímulo que estamos haciéndonos a nosotros mismos hoy día para hacer detección. Deberíamos tener el empeño de también bajar la huella ecológica, bajar nuestra huella de carbono y de agua. Un niño que va a tener una cirugía después tiene un consumo y un gasto enorme. Estoy totalmente de acuerdo con María Elena. Más preguntas. El doctor Giuseppe Sierra dice que está muy agradado de que se haya retomado la idea de la promoción de este proyecto para toda Latinoamérica, y que en su hospital se ha estado impulsando este proyecto desde hace más de 5 años. Eso nos alegra mucho, por cierto. David Gumel dice que podríamos hacer un proyecto latinoamericano y mantener una comisión que haga el seguimiento.
Javier Mejías, el diagnóstico debe ser antes del mes, así puede curar antes de los 3 meses de vida. No considero que el examen físico negativo sea determinante para decidir si hacer o no un estudio ultrasonográfico y o tal vez una radiografía podríamos agregar. Estamos totalmente de acuerdo. Humberto Galeano, sería interesante realizar cursos de ecografía enfocada en ortopedia, así como se organizan cursos de osteotomías. Saludos y felicidades. Hay muchas felicidades, somos muchos los que estamos hoy día conectados, va a ser imposible leerlo todo. El doctor Mejías también dice que en una serie de 5 años que hizo en su país, encontró un 11% de casos con luxaciones que no tenían ningún factor de riesgo. Perfecto, porque eso está totalmente de acuerdo con lo que Estefanía nos acaba de mostrar. La doctora Lauris Vargas dice que los niños deberían evitar que se envuelvan. Esa es una costumbre en algunos de nuestros países. La abducción de las caderas no es sano para las caderas. No se recomienda entonces envolverla. Bueno, hay muchas preguntas. Eh, Totalmente de acuerdo. El doctor Luis Ramos, de Ponseti, México, con lo cual ya también sentimos más emoción. Dice que estuvo excelente la doctora Birrer y que sumemos fuerzas y hagamos de imágenes, de las imágenes de Graph el método de diagnóstico, que sea bien hecho y como un único método de detección temprana. Bueno, en realidad se suman y siguen todos los agradecimientos, felicitaciones y aquí dice que la doctora de nuevo Vargas dice que hay existe mucha y abundante información para los padres en la web, por ejemplo en el Instituto Internacional del Hip Dysplasia, es cierto, y se agradece toda esa información que está un poco en la línea de lo que nosotros queremos. Voy a hacer una pausa para después seguir viendo las preguntas, porque nosotros los latinoamericanos no nos damos cuenta del potencial que tenemos de hacer cosas buenas por nuestros países. Tenemos ejemplos, yo lo mencioné al comienzo, de grupos en Latinoamérica que se dedican más a una pequeña o una subespecialidad dentro de la ortopedia. Y hemos sido líderes y somos todavía muy mirados desde otras partes del mundo como que la organización a la que hemos llegado en esas subespecialidades, eso es muy buena. Existen en reconstrucción, existen en pie equinovaro, existen en neuroortopedia, algunas agrupaciones que son latinoamericanas y que son líderes en el mundo. Por lo tanto, esto de que no tengamos nosotros en Latinoamérica alguna asociación dentro de Slavoti que se dedique más a la displasia de cadera es una deuda nuestra, y por eso estamos aquí hoy día junto con el directorio y con todos los que nos interesa y nos gusta y los amigos que nos acompañan de la experiencia de los expertos en otras especialidades que son los que primero en realidad hacen el diagnóstico. No podemos olvidar que a nosotros nos derivan los pediatras, nos derivan los médicos generales y por lo tanto ellos también deberían tener aquí una participación y una posibilidad de decir sus opiniones o de ayudar a que logremos este empeño. José Pablo dice, ¿considerarían una debilidad del método de Graph que en las caderas supuestamente inmaduras tipo 2A habría que esperar hasta los 3 meses de edad para considerarlas patológicas? Estefanía, ¿podrías contestar esa pregunta, por favor? Sí, claro. En realidad no está tan... Las 2A son caderas que son displásicas leves, por lo tanto, si yo llego a los 3 meses y todavía sigue displásica, en ese caso yo prefiero darle un tratamiento corto, con un arnés de Pavlik bien tolerado, unos 2 o 3 meses de tratamiento, con eso va a ser suficiente. No es lo mismo tener una cadera luxada, que recién la estoy viendo a los 3 meses. Es totalmente diferente. Por eso yo no me complico si en una 2A más, a las 6 semanas tengo que repetirle a las 10 semanas o a las 12 semanas. No es malo porque es una displasia muy leve.
de fácil tratamiento. Gracias, Estefanía. Marco Antonio nos escribe desde Iquique. Dice que en esa ciudad se implementó el diagnóstico con screening selectivo, con ultrasonido, con el método de Graph, y están registrando todos los casos y que esperan publicar. ¿Quieres Dalia, hablar sobre ello? Sí, por favor. Dime. Dalia, el doctor Gino Martínez está levantando la mano. Ya, vamos a contestar esta pregunta y le vamos a dar la palabra a Gino, por favor. Perfecto. Estefanía, de nuevo, esto tiene relación con ultrasonido selectivo, y me parece que ya lo dijiste en la presentación, la respuesta, por favor. Estefa, está sin sonido, está sin apagarse el micrófono. Entonces, idealmente, sí, ya. ahora, idealmente universal, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos pidiendo. Pero claramente todos los niños que ellos no logran bien porque no tienen factores de riesgo, igual van a un screening. Pero claramente lo ideal y lo bonito hubiera sido tratar de organizarse para hacer un screening universal ultrasonográfico. Muchas gracias, Estefanía. Juan Carlos, ahora le podemos dar la palabra al doctor Gino Martínez, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología Infantil. Bienvenido, Gino. Hola, doctora Sepúlveda. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ya, perfecto. Bueno, quiero agradecer por la invitación a este webinar. La verdad es que no me queda otra cosa que agradecer la presentación de Estefanía y de Cristian, porque transmite perfectamente lo que como sociedad chilena hemos estado trabajando ya desde hace mucho tiempo, que comenzaron nuestros profesores y ahora nosotros llevamos, digamos, la batuta al respecto, de un trabajo de muchos años que nos ha llevado a prácticamente no tener o tener muy pocas cirugías de displasia de cadera. Al respecto, yo quiero reforzar todo lo que dijo Estefanía, y la verdad es que nosotros ya tenemos como el programa de detección, aparte de ser una norma ministerial, es prácticamente un programa que nosotros respetamos como las vacunas en Chile. Es una cosa que en este momento prácticamente no discutimos, y los alumnos de pregrado de medicina lo toman como algo, como una regla, como una norma, y eso nos ha permitido seguir manteniendo el programa prácticamente intacto, con excelentes resultados, a pesar de las limitaciones que nombra Estefanía de tipo económico, de que en algunas partes no existe la facilidad técnica para hacer ecografía. Con el uso de la radiografía en los lugares que están con menos acceso a la ecografía, los resultados siguen siendo exactamente igual de buenos. A lo que quiero llegar es lo que hemos tenido problemas fundamentalmente estos últimos años, y sobre todo con la globalización de la medicina y la ciencia, es que se ha puesto muy en entredicho la universalidad del método de detección de screening. Y para nosotros ese tema de la universalidad es sagrado, entre comillas. Tiene que ser hecho a todos los niños, sin selección. Está bien que se seleccione en los casos con mayor riesgo para ecografía, porque es un método que es mucho más escaso, menos disponible. Pero la radiografía tiene que seguir siendo universal. Y lamentablemente nuestros alumnos de pregrado y de posgrado también estudian mucho de literatura anglosajona, que estos últimos años, incluso en la norma de la Academia Americana de Pediatría, aparece que el screening debe ser con solamente niños con factores de riesgo. Por lo tanto, eso nos ha puesto en entredicho incluso a nosotros como docentes de las universidades sobre el tema del screening. Así que es muy importante que como grupo, como sociedad latinoamericana, tengamos claro que para nosotros, dado la evidencia que tenemos a nivel local de los países que tenemos implementado el sistema, y ya llevamos muchos años, los niños que tenemos con secuelas son mínimos. En cambio, se ha visto que en los países que el screening es selectivo, los niños con secuelas son más, ellos tienen más cirugía. Por lo tanto, encuentro que es un poco antiético plantearse la posibilidad en este momento de tener un screening selectivo para los niños, siendo que esto es un examen tan accesible, una radiografía, estamos hablando
y tan inocuo. Ya, como dijo Estefanía, ya no es la misma radiación que hace 30 años, ahora es prácticamente nada. Okay, Así que muchas gracias a todos por escuchar. Gracias a ti por participar. Tenemos una pregunta que creo que a todos les interesa. Flavia Montanía de Paraguay dice, en sus clínicas realizan consultorios para diagnóstico precoz de cadera. ¿Cómo logran evaluar a tantos niños? En caso de que lo hagan, ¿trabajan en conjunto con los pediatras? Cristian, ¿tú podrías contestar esta pregunta, por favor? Cristian. Sí, hola. Por favor. Sí, respecto a eso, eso va enmarcado en el programa nacional, que como repetimos, hay ley. Es una ley. En mi hospital, que abarca toda la zona norte de Santiago, que es un área bastante grande, tenemos centralizadas todas las interconsultas a nuestro servicio. Hay un grupo de aproximadamente 7 u 8 ortopedistas que dentro de su práctica tienen espacio reservado para ya sea el diagnóstico o para el control de displasia de cadera. Y como han mencionado varios en el chat, existe una red donde los pediatras, neonatólogos, matronas y enfermeras saben que niños con factores de riesgo, como por ejemplo una presentación podálica, un embarazo múltiple, etcétera, son derivados a nosotros de forma temprana. Eso es un setting de los niños. Los otros son los niños que en los controles sanos, en la revisión por el pediatra o por la enfermera, tienen, o por el médico del consultorio, el médico familiar, detectan alguna alteración en el examen físico, siendo la mayoría derivados con radiografía tomada en el consultorio, la gran mayoría de ellos alrededor del 4º mes de vida. Muchas gracias, Cristian. Hay alguien que pregunta si es necesario, después de haber hecho una ecografía, que pudiera haber estado normal, y por eso se pregunta, si después es necesario tomar una radiografía. Estefanía, ¿puedes contestar eso? No, porque el diagnóstico con una ecografía bien hecha, el diagnóstico es categórico. Caderas sobre 60 de alfa son caderas normales que van a ir a un desarrollo normal y no hay que volver a examinarlas con imagen. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Doctor Yamil Soni, que es el presidente de la Sociedad Brasilera de Ortopedia y Traumatología Infantil, va a ser nuestro próximo presidente de SLAOTI. Dice que una preocupación sería implementar un screening como propuesto en un país muy populoso como Brasil. Tienen 2.900.000 nacidos vivos por año. Yamil, tienen muchos niños. ¿Cómo Sí, esta es una preocupación, porque para implementar esto tenemos la cuestión de la principal es la accesibilidad a radiografías o ultrasonidos en locales menos acessíveis, não? Como Amazônia e outras partes do norte do país. Este censo que eu ponho agora é de 2018. Casi 3 millones de personas, de nacidos vivos. Entonces, creo que la charla de Estefania foi espetacular. E nós em Brasil estamos de acordo com proponer algo para toda a Latinoamérica, pero temos diferenças de país para outro, de cada país, não. Compreendemos que isto não é uma tarefa fácil, pero isto não se pode ser com uma coisa que desanime a intenção da sociedade. Pero es difícil, ¿no? Lo que pasa en algunos países tan
tan populosos como Brasil, que hace una combinación de factores de riesgo con la necesidad de la investigación. Entonces, yo gustaría de preguntar a Estefania si podríamos hacer una asociación de factores de riesgo como estudiar o presentación pélvica, combinación de los niños que... ¿Me comprendes, Estefania? Comprendo totalmente. Los factores de riesgo no tienen un peso suficiente como para poder seleccionar a los pacientes. Debe ser universal. Brasil es un país enorme. Yo entiendo que va a ser un programa de salud que va a salirles caro, pero a la larga les va a salir barato. Van a tener menos discapacidad, gente más feliz. Esa gente que nació con una discapacidad no puede jugar a la pelota los 2 partidos, o sea, los 2 tiempos de un partido, porque se cansan, les duele. Las mujeres, su vida es más difícil en todo sentido. Por lo tanto, el costo uno lo tiene que ver a futuro, y es un costo a país que todos tenemos que pagar esta cantidad de discapacitados. Por lo tanto, tomar un par de radiografías, un par de ecografías, no es nada si lo ponemos en la balanza. Yo creo que hay que darle más vueltas en el asunto. Claramente, los valores, por ejemplo, recién nacidos de México, son 2 millones de niños anual, en Brasil también mucho más que eso. Entonces, son valores que a uno le abruman, pero en realidad esos tienen derecho a nacer y crecer sin problemas, porque finalmente todos tendremos que pagar los problemas cuando sean adultos. Muchas gracias, Estefanía. Claro. Muchas gracias, doctor Yamil. Voy a leer un comentario que es del doctor Vallejo, Francisco. Francisco dice que decir que el 100% de sensibilidad en la práctica es algo irreal, pues es muy operador dependiente, y que tiene cientos de ecografías que son con tratamiento y que llegan a radiografías normales a los 4 meses. Quiere una opinión a este respecto. Me voy a permitir contestarle yo, porque la verdad es que, si bien es cierto, es operador dependiente, esto nos lleva a que las personas que hagan este diagnóstico ecográfico tienen que estar muy bien formadas y tienen que tener la certificación, la oficialización de ser un ultrasonografista. Y por ello es que en las charlas Estefanía mencionó que había un costo relativamente mayor, porque esa implementación, por supuesto, que es cara. Pero no se olviden que tenemos el otro recurso, que es claramente muchísimo menos caro y que en una primera instancia podría servir. Nosotros no vamos a tomar hoy día decisiones. Está puesto en la mesa el problema, la solución es que nos organicemos, hay una encuesta que avala esta conducta, y el doctor Trevisan probablemente nos va a instruir sobre ello en unos momentos más. ¿Hay alguna otra pregunta acá? Las incidencias, se suspendió el screening de columna. En Chile hay un poco más del 4%. ¿Cómo puedo ver el número de tratamientos instaurados por el programa? Eso dice Matías. ¿Podría aclarar eso, que no lo entiendo? Matías. En Chile hay un 4%. No entiendo qué significa eso. Bueno, mientras tanto puedo decirles que también está la doctora Carmen Rosario, que representa a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y dice que está absolutamente de acuerdo con que se logre hacer una actividad en el sentido de detectar precozmente la displasia de la cadera. El doctor Jorge Velarde está presente. Me dice el doctor Mosquera que podría tener algún interés en participar. Ricardo. Sí, estoy presente, doctora. Doctor Velarde, mucho gusto de que nos acompañe, y le dejo
abierto el micrófono para que nos diga el interés que usted tiene en este tema, por favor. ¿Cómo no, doctora? Desde el año 1981, después de venir del Children's Memorial Hospital de Chicago con el doctor Tajan y del Alfred Dupont con el doctor Dean McEwen, verdaderamente nos interesamos muchísimo sobre, en ese tiempo se llamaba luxación congénita de la cadera, hoy en día es la displasia del desarrollo de la cadera. Hicimos con el arnés de Pauli y con la clínica principalmente los diagnósticos precoces. Lo que habló la doctora Virrey sobre la ecografía de Graf es muy importante porque muchos médicos no le prestan atención a la parte cartilaginosa del núcleo de crecimiento que tiene esa cadera. Y es muy importante, por eso que el arnés de Pauli es versátil y es dinámico, porque actúa sobre ese cartílago que todavía justamente no ha madurado y lo remodela perfectamente. Nosotros en Panamá hicimos el estudio y gracias al servicio de neonatología inducimos que nuestros pediatras examinaran exhaustivamente a los recién nacidos. Y ahí tuvimos la incidencia y la frecuencia de la luxación, o sea, de la displasia del desarrollo, que en Panamá es de 1,6 por 1000 nacimientos vivos. En Colombia, 2,7, el profesor Juan Cruz Derqui, en Argentina, 2,9. Logré conocer al profesor Rayman de Chile y al doctor Miguel de la Fuente de Chile, excelentes médicos, ¿no? Ortopedistas, pediátricos, y que nos enseñaron muchísimo, igual que el doctor Derqui y el doctor Vicente Malagón de Colombia. Y yo creo que ustedes han tomado nuevamente esto, porque este es un problema de salud pública, ¿no? Un diagnóstico precoz da un resultado excelente. Un diagnóstico tardío, los resultados no son los mismos. O sea que yo en el año 83 hice un manual médico y para las enfermeras, para que aquellos que están en la atención primaria, en las áreas rurales, puedan examinar un paciente. Porque es difícil. Escuchaba yo al colega de Brasil, ¿no? Brasil es un área intensa, muy extensa, y lógicamente no todo el mundo tiene el beneficio de tener un neonatólogo y un cirujano ortopedista pediatra que le va a hacer el diagnóstico precozmente. Entonces tenemos que buscar la manera de llegar a esa población y a aquellos facultativos y facultativas y aquellas profesionales de la salud pública que puedan estar interesados en lo que nosotros queremos. Por eso es el manual, ¿no? Solamente yo les doy el manual, ustedes le agregarán lo que ustedes quieran, ¿no? Y se lo doy a Ricardo para que les haga llegar, ¿no? Y ustedes le pueden hacer todas las cosas, los cambios que ustedes necesitan, pero eso se puede introducir. Le agradezco mucho y los felicito muchísimo. Ojalá sigan así, que Dios me los bendiga. Muchas gracias, doctor Velarde, y nos honra que usted haya mencionado a nuestro querido maestro, el doctor Alfredo Rayman, que nos inculcó a fuego a todos sus discípulos esto de detectar precozmente la displasia de la cadera. Tengo una propuesta del doctor Cristian Fuentes de Bolivia. Dice que Slavoti debería enviar una carta acompañando este acuerdo a las sociedades de ortopedia nacionales para su difusión y sería de gran ayuda en algunos de nuestros países y muy particularmente para Bolivia. Humberto Galeano dice que sería interesante realizar cursos de ecografía enfocada en ortopedia, así como se organizan cursos de osteotomías. Bueno, la verdad es que la intención de este webinar ha llegado a lo que corresponde sentirlo como un éxito de todos nosotros. Seguimos teniendo casi 300 personas interesadas en esto,
La gran mayoría ha felicitado, ha agradecido, está de acuerdo en que seamos un continente que logremos hacer notar esto y disminuir las posibilidades de que hayan secuelas. De tal manera que, faltando ya algunos minutos para la hora, que es lo que duran nuestros webinars, yo le voy a pedir al doctor Ricardo Trevisan que se dirija a todos nosotros para finalizar. Muchas gracias, Ricardo, de nuevo, y por favor, el auditorium es tuyo. Bueno, muchas gracias a ti, Dalia. En primer lugar, darte las gracias. Realmente sin esa pasión y sin esa forma de trabajo en lo que crees, realmente probablemente Latinoamérica no estaría discutiendo hoy este problema, así que todos estamos muy agradecidos en ese sentido. También gracias al doctor Artigas por revisar los resultados de la encuesta del año 2016 y compararlos con el año 2020. Y todos nos damos cuenta que, aunque somos más especialistas en hacer eco, probablemente estamos bien de acuerdo y en la misma línea de lo que se pensaba en el año 2016. Ese acuerdo en el año 2016, el acuerdo de Medellín, firmado bajo la presidencia del doctor Galván, nos mostró una primera forma o una forma de trabajo. Lamentablemente, y eso es culpa probablemente de todos nosotros, eso se convirtió en letra muerta. Se convirtió en una reunión de ortopedistas donde llegaron a un acuerdo y ese acuerdo no sirvió absolutamente para nada. Hoy en el año 2020, con 350 médicos conectados, y por ello quiero darle las gracias al presidente de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, que hizo la difusión del evento, al presidente de Oritel, la asociación que agrupa a los teletones y representa a los fisiatras, a muchos médicos generales y a muchos médicos de atención primaria, que son los primeros que hacen el control del niño sano, que se hayan conectado para ver las características del problema y eventualmente la forma de solucionarlo. Realmente, ¿cuál es nuestro sueño? Nuestro sueño es que en esa tarjeta de control de niño sano, en donde se evalúa que tiene la vacuna del polio, que se le puso la vacuna de triple, hayan simplemente 2 líneas que diga imaginología de cadera, y que eso se convierta en una forma de universalmente aceptada de que todos los pediatras, todas las personas que tratan niños recién nacidos, se conviertan en difusores de ese screening universal, de que sea algo común, de que sea algo que no haya que discutir, de que es aceptado, está demostrado en números que eso debe ser así. Y probablemente el sueño de nosotros es que eso sea aceptado como parte de la consulta normal de un niño sano o teóricamente sano, no dependiente del examen físico, no dependiente de factores de riesgo. El screening es universal y es para todos, y probablemente en ese sentido tenemos que trabajar. Para obtener ese sueño y para que esta reunión no se convierta en una letra muerta, teniendo y aprovechando a todos los pediatras que tenemos conectados, a todos los fisiatras, a todos los médicos generales, tenemos planeado formar grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo van a tener un representante nacional que va a transmitir el mensaje, va a hacerle seguimiento y probablemente más difícil, va a llevar la voz de nosotros como grupo médico, sociedades de pediatría, sociedades de ortopedia infantil, fisiatras, médicos generales, en el gran problema de salud pública que constituye ese 3% de niños que tienen luxaciones de cadera y que nos consultan 2, 3, 5 meses, 1 año, 2, 3 años después, que van a requerir múltiples gastos, inclusive desde el punto de vista económico. Es un gran problema de salud pública, simplemente por no haber realizado un eco o no haberle hecho una radiografía a todos los pacientes. En números está que es fácil de resolver ese problema. Lo difícil es cómo convertir estas recomendaciones en una asistencia legal, cómo llegarle a los gobiernos. Y probablemente en eso, y este fue el primer paso, la unión de pediatras, la unión de ortopedistas infantiles, fisiatras, matronas, médicos generales, que son los primeros que atienden, son los que van a llevar nuestra voz, los que van a ejercer presión cada uno en sus gobiernos para poder obtener un marco legal que permita que en esa tarjetica de control de niños sanos hayan 2 líneas que digan imaginología de cadera normal. No me queda más que agradecer a todos ustedes por su gran presentación, realmente a todos por dedicarnos el tiempo, a todos los colegas de la Junta Directiva, al doctor Ocampo, Mosquera, Valero, al doctor Salazar, al doctor Mesa, que han hecho promoción, que han peleado con sociedades que no son las nuestras, que han comunicado y transmitido el mensaje para que este mensaje le llegue a todos. Yo pienso que hoy es el primer paso, es la primera reunión. Probablemente después tenemos que hacer reuniones
por país, escoger líderes y buscar contacto con el gobierno. Sin lugar a dudas no lo vamos a obtener. Me llamaba la atención el comentario de Sony, ¿verdad? Países tan grandes como Brasil, donde hay niños que nacen en la selva, pues probablemente no van a tener esa posibilidad. Pero todos los que sí la tienen, incluso niños que nacen en una ciudad como Caracas, no se le hace el estudio y posiblemente llegan al hospital donde yo trabajo a los 3 años de edad con una alojación no diagnosticada. Eso es una vergüenza, pudiendo haberlo evitado con un estudio sencillo. En ese orden de ideas, nuestro siguiente paso va a ser hacer grupos con pediatras, con las mismas personas que están asistiendo a nuestra charla el día de hoy, con líderes nacionales de ortopedia y tratar de no solo llevar el mensaje, de hacérselo llegar a los gobiernos para que, igual que en Chile, se convierta en ley el screening universal. No me queda más que agradecerles por su tiempo y seguimos trabajando hacia adelante. Cuídense, por favor, esta es una época dura para todos. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Cuando quieras dejar de... Ya estamos